Abran su Biblia a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Cuando lo encuentren digan amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, una vez más. Es un gozo siempre que nos reunimos el poder abrir tu palabra y saber que la vamos a escudriñar. Y saber, Señor, que tienes algo preparado para nosotros, para deleitarnos en ello, algo que quizás, aunque hemos leído los pasajes que vamos a leer hoy, hasta los hemos citado, Señor, quizás no los hemos citado en el contexto que deberían de citarse, quizás no los hemos entendido completamente y hemos pasado por ellos así ligeramente, pero ayúdanos, Señor, a que cada vez que nos reunamos a tener un estudio profundizado, podamos prestar completa atención a lo que tu Espíritu le está diciendo a tu iglesia, Señor. Porque sabemos que eso nos ayudará como individuos y como iglesia a caminar más cerca de ti, a poner verdaderamente toda nuestra confianza y fe en ti y a tener conocimiento acerca de la manera en la que tú obras y cómo tú eres que quizás no teníamos. Y entonces, Señor, confiamos en que tú vas a enseñarnos por el poder de tu Espíritu Santo hoy. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 43 de Isaías. Ahí la llevamos. Vamos a veces un poco lento, como hoy vamos a irnos un poco lento, pero hay pasajes en las Escrituras que, aunque son cortos o nosotros los leemos en secciones cortas, tienen mucho que decirnos. Tienen mucho que decirnos, mucha información acerca de quién es Dios, acerca de cómo se mueve Él, acerca de su carácter. Y creo que es bueno profundizarnos en estas cosas porque necesitamos conocer a Dios en realidad. Y necesitamos estar seguros de que el Dios que decimos conocer sea el Dios de las Escrituras. Que el Cristo que decimos conocer sea el Cristo de las Escrituras. Porque como el mismo Señor Jesucristo nos dijo que en los últimos días iban a venir muchos falsos Cristos. Iban a venir muchos diciendo que ellos eran el Cristo y nos advierte que cuando nos digan está por aquí o está por allá, que no nos vayamos todos a seguirlos porque tenemos que estar seguros. Hay religiones que dicen creer en Cristo, pero el Cristo en el que ellos creen es un Cristo muy diferente al Cristo de las Escrituras. Entonces es necesario que nos profundicemos en estas Escrituras que vamos a ver hoy. Ahora, hasta aquí, en los últimos capítulos que hemos estado estudiando aquí en Isaías, capítulo 41, 42 y ahora el 43, hemos leído acerca de la amonestación que Dios hace a los israelitas por su adoración a dioses falsos. Una de las cosas que más detesta el Señor, después de la discordia entre los hermanos, pero una de las cosas que más detesta es la idolatría. Porque la idolatría en cualquier presentación lo que hace es poner a alguien o algo antes que Él en nuestras vidas. Y la idolatría es algo tan sutil que a veces no nos damos cuenta cuando ya hemos quitado a Dios del pedestal que solamente Él debe tener y hemos puesto otra cosa o hemos puesto alguna persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque a veces nos sentimos justificados, ¿verdad? Cuando se trata de la familia, cuando se trata del cónyuge, cuando se trata de los hijos, etcétera. De alguna manera sentimos que es justificado que los pongamos a ellos primero porque pues son nuestra familia, son nuestros hijos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que Dios no, como ya hemos visto en nuestros estudios pasados, no comparte su gloria con absolutamente nadie, ¿sí? Y ya hemos visto que Él es un Dios celoso, ¿sí? Y que quiere que sus hijos tengamos un corazón que no esté dividido, sino que esté completamente concentrado en Él. Entonces hemos estado viendo acerca de la amonestación de Dios a los israelitas por su adoración a dioses falsos, a otros dioses. Hemos leído cómo, aunque Dios permitiría, porque recuerden aquí en la sección que estamos estudiando, Judá todavía no había sido llevado a Babilonia en exilio. Entonces les ha estado diciendo cómo Dios iba a permitir que fueran llevados al exilio a Babilonia. Y les recuerda que Él les va a enviar una poderosa liberación y los devolverá a su tierra un día. Él les dice, sí van a tener que, y estoy parafraseando aquí, sí van a tener que ser llevados en exilio a Babilonia. Es un modo de castigo, de corrección, de disciplina,
pero yo los voy a volver a sacar de ahí y los voy a volver a traer a su tierra. Y se hace un llamado a que se alabe a Dios precisamente por esa liberación tan poderosa que va a hacer Él para con su pueblo. La semana pasada leímos la profecía en la que Dios presenta su justificación por la cual los está enviando al exilio, y es por causa de su desobediencia. Y lo que nos deja saber el Señor ahí, o lo que quiere que nosotros nos demos cuenta, es que a menudo el Señor está hable y hable y hable, y dice y dice y dice, y advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo. Y su pueblo, que en aquel tiempo era Israel, y en este tiempo es la iglesia, a menudo por más que Dios hable, por más que diga, por más que trate de exhortarnos y de despertarnos, como que nos oponemos a escuchar su voz. Cerramos los oídos a su voz. No nos gusta lo que nos está diciendo. Pensamos que quizás lo que está diciendo no se aplica a nosotros. Entonces tenemos la tendencia a hacerlo a un lado y a no escucharlo y a no obedecer lo que Él nos está diciendo. Me extraña a mí, porque soy un hombre, ¿verdad? Después de todo, soy un ser humano. Pero me extraña a mí cómo el Señor empieza a hablarles a sus hijos, a su pueblo, en el capítulo 43. Porque en el capítulo 43 el Señor va a decirles a los israelitas lo que Él es para ellos, cómo lo deben ver Él y lo que Él va a hacer por ellos, a pesar de que lo que iban a estar pasando, lo que iban a estar sufriendo, lo iban a estar sufriendo por su propia culpa. A pesar de ello, el Señor quería que ellos supieran que Él iba a seguir con ellos, que Él sí los iba a dejar que fueran llevados en cautiverio al exilio, pero que en todo momento, aún en los peores días, aún en las peores situaciones, Él iba a estar con ellos. Y eso me da muchísimo consuelo a mí, porque eso quiere decir que cuando yo desobedezco, que eso quiere decir que cuando yo estoy pasando por problemas o situaciones difíciles por mi propia culpa, aún así el Señor no me va a dejar ni me va a abandonar. ¿Sí? Creo que hay muchos cristianos que se les ha enseñado mal, que se les ha presentado mal la manera de ser de Dios, y a menudo cuando les pasa algo malo, inmediatamente dicen que Dios los está castigando y que ahora sí, por lo que hicieron, Dios ya no los va a querer, ya no los va a liberar, ya no va a hacer nunca nada bueno por ellos, los va a dejar que se pudran en la situación en la que está y no los va a sacar de ahí. Y esa es una mentira que viene de lo más profundo del infierno, porque Dios no nos deja ni nos desampara. Permite que pasemos por las pruebas, permite que pasemos por las situaciones difíciles y a veces por culpa de nosotros mismos, pero a través de todo ello, Él sigue con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, dándonos ánimo cuando más necesitamos ánimo. Nunca está diciéndonos, ya ven, ¿para qué desobedecieron? Y esto es lo que les va a pasar y esto es lo que les va a seguir pasando y etcétera, etcétera. Él deja que suceda todo porque ya nos advirtió que si hacíamos tales o cuales cosas o no hacíamos tales o cuales cosas, ese iba a ser el resultado. Y nos deja que pasemos por ello, pero no nos deja desamparados. Así que noten ahí en el versículo 1 de Isaías capítulo 43. Noten, y tenemos varias cosas aquí que tenemos que ver más detenidamente, porque dice mucho en muy pocas palabras. Noten, así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí, yo te di nombre, Israel, y tú me perteneces. Ahora, tenemos que acordarnos aquí que cuando está hablando a Jacob y está hablando a Israel, no está hablando a la persona en particular, no está hablando a Jacob, el hermano de Esaú, ni a Israel, que fue el nombre que después Dios le puso a Jacob. Está hablando a la nación. Es importante que entendamos eso, que no nos concentremos nada más en que está hablando con una persona, sino que está hablando a la nación de Israel. Ahora noten las primeras palabras, dice, así dice el Señor. Y esto es importantísimo cuando lo leemos en la palabra de Dios, cuando leemos en las Escrituras, especialmente en lo que concierne profecías o instrucciones de parte del Señor. Porque cuando algo dice, así dice el Señor, enfatiza quién es el autor de lo que se está diciendo y garantiza la certeza
de que lo que se está diciendo se va a cumplir. ¿Ok? Cuando la palabra de Dios dice, así dice el Señor, quiere decir que lo que sea que está diciendo en el pasaje que estamos estudiando, lo que sea que está prometiendo, va a cumplirse porque el autor de lo que se está diciendo es el Señor mismo. ¿Sí? Y tenemos que ser muy escépticos nosotros cuando alguien nos dice que el Señor le dijo, ¿verdad? Porque si alguien viene y nos dice, el Señor me dijo, no podemos descartarlo porque no tenemos nosotros en realidad idea de saber si eso fue lo que el Señor le dijo a esta persona o no. Pero tenemos que ser un poco escépticos y ver si lo que dice que el Señor le dijo se cumple como el Señor dijo como el Señor supuestamente le dijo que se iba a cumplir. Porque si no se cumple exactamente como la persona dice que el Señor le dijo que se iba a cumplir, lo que está sucediendo con esa persona es que se está convirtiendo en un profeta falso. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando decimos el Señor me dijo, puede ser algo muy subjetivo. Es lo que yo quiero, así es lo que siento que Dios me dijo. Es lo que yo desearía que me dijera, si es que en mi corazón siento que eso fue lo que me dijo. Ok, está bien, pero vamos a ver qué sucede. Sí, para tomarlo como que Dios nos dice. Porque si vamos a decir que Dios nos dijo, tiene que ser algo que no viene de dentro de nosotros, tiene que ser algo que viene de afuera de nosotros, que confirma lo que estamos sintiendo dentro de nosotros. Porque si no, simplemente son sentimientos, simplemente son emociones. Entonces, al decir así dice el Señor, está enfatizando quién es el autor de lo que se está diciendo y garantiza la certeza de que se va a cumplir así como se está diciendo que se va a cumplir. No va a haber desviaciones a la derecha, no va a haber desviaciones a la izquierda, va a ser como el Señor está diciendo que va a ser. Ahora noten también aquí, dice quien te creó y te formó. Quien te creó y te formó. La palabra que dice aquí, que se usa para decir quien te creó, ¿sí? Se usa de la misma manera como se usa en Génesis 1:1, en donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si la palabra que se usa que se traduce del hebreo a la palabra creó en español es la palabra bará, y significa crear algo nuevo de la nada. Significa crear algo nuevo de la nada. ¿Sí? Una actividad que solamente Dios puede hacer. Nadie puede crear algo nuevo de la nada. El hombre es muy creativo, tiene una habilidad creativa tremenda, ¿no es cierto? Pero nada de lo que pueda crear va a crearlo de la nada. Una de las leyes físicas, me acuerdo mucho cuando estaba en la secundaria, una de las leyes físicas que se me grabó mucho en mi memoria, en mi mente, es que la materia no se crea ni se destruye, solo que se transforma. Entonces, por nuevo que algo parezca, está hecho de algo que ya era. ¿Ok? Y el único que tiene el poder para crear algo de la nada es Dios. ¿Sí? Nadie más lo puede hacer. Por eso de la teoría del Big Bang y de que todo fue creado de nada y que todo salió de la nada, se me hace tan ridículo que haya gente tan inteligente que crea eso. Es una ridiculez tan grande, porque la nada nunca crea algo. Todo tiene un origen. ¿Sí? Todo lo que podemos ver creado y todo lo nuevo que se crea fue transformado de otra cosa que era antes. Entonces, aquí el Señor usa esta palabra, bará, que significa crear algo nuevo de la nada. Entonces, cuando dice, quien te creó, nos está hablando en el sentido de que Dios creó a Jacob, y noten que es el primer nombre que tuvo, Jacob, de la misma manera que creó a todos los hombres. Eso es lo que nos está diciendo. No era nada especial, no tenía dones especiales, no tenía nada que ofrecer. Simplemente lo creó como creó a todos los demás hombres. ¿Sí? Pero luego usa la palabra te formó. Entonces, así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó.
¿Ok? Esta es una palabra muy diferente. Esta es una palabra que en hebreo es yatzar y significa moldear, modelar o amoldar. ¿Sí? Como el alfarero que toma el barro y lo amolda o lo moldea en lo que él quiere hacer. Entonces, él creó a Jacob, pero él formó a Israel. Él creó a Jacob, pero él formó a Israel. Noten lo que dice en Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Génesis capítulo 2 y el versículo 7 dice entonces, del polvo de la tierra, algo que ya existía, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. El hombre no nació de la nada. La tierra nació de la nada. Pero luego Dios tomó tierra, me imagino que la ha de haber hecho lodo de alguna manera, y con ese lodo formó al hombre y le sopló el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, noten, Dios está tomando aquí responsabilidad porque Él creó a Jacob tal y como lo creó. No le dio ningún don especial, no nació con algo que ofrecer, así como creó a todos los hombres, así lo creó. Pero luego lo tomó y lo formó en lo que él quería que Jacob fuera, que era un Israel, que quiere decir gobernado por Dios. Esto es importantísimo para nosotros porque esto se transfiere también al Nuevo Testamento en la forma en la que se nos dice que nosotros ahora en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Todo ser humano es creado por Dios. Pero solamente aquellos que escogen seguirlo, acercarse a Él por medio de Cristo, se convierten en nuevas criaturas. Son creados de nuevo, por así decirlo. Entonces, de la misma manera que estamos hablando aquí de Jacobo y de Israel, de la misma manera en el Nuevo Testamento se describe a los cristianos como nuevas creaciones en Cristo por parte de Dios. ¿Sí? Y no que nos haya hecho de la nada, pero nuestra antigua naturaleza muere y la nueva naturaleza vive. Y nos convertimos en personas que somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Es lo que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, lo que quiere decir que se tiene que estar en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Pero noten, se tiene que estar en Cristo. Nadie puede ser hecho una nueva creación si no está en Cristo. Todo se trata de en Cristo. Si sin Cristo, nada. Con Cristo, todo. ¿Ok? Pero sin Cristo no se puede esperar que alguien sea una nueva criatura. Se tiene que tener a Cristo. Y eso va a tener evidencias en la vida de la persona que dice ser nueva criatura. Eso va a tener evidencias, va a mostrar evidencias, se va a manifestar en su nueva manera de comportarse, en su nueva manera de hablar, en su nueva manera de ver las cosas. En su nueva manera de ver sus relaciones personales, en casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que se encuentre. Y va a haber un cambio radical en él o ella. En Efesios capítulo 2 y el versículo 10, noten lo que dice. Nosotros somos hechura suya, hemos sido ¿qué? Creados, ¿en quién? En Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, de nuevo, en Cristo. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y porque hemos sido creados en Cristo Jesús, ahora hemos sido creados para realizar buenas obras. Sí, que Dios ya había preparado de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. No son las obras antes de la nueva creación, es la nueva creación y luego vienen las obras. Porque las obras no son las que nos salvan, es la fe en Cristo, es por medio de la gracia de Dios. Pero una vez salvos, las obras manifiestan que hemos sido hechos una nueva criatura. ¿Sí? Hay un cambio radical. Sí, ya no puede salir agua dulce de la misma fuente que sale agua salada, ya no puede dar espinos el árbol de uvas, ya no podemos ser los mismos.
¿sí? De vez en cuando como que como decía el chavo, ¿verdad? Se nos chispotea algo, pero ya no somos lo que éramos antes. No podemos serlo. Y si se manifiesta alguno de los comportamientos que teníamos antes de Cristo en nuestra vida, nos sentimos mal, nos contristamos, sentimos culpa, sentimos como que estamos fallando de alguna manera, y la verdad es que estamos fallando. Pero aún en esa situación Dios no nos deja, ¿ok? Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Está ahí con nosotros esperando que nos arrepintamos y nos volvamos a Él, pero no nos deja. Y luego noten que le dice, yo te redimí. Ok, yo te redimí. Esta es una palabra, esta es una acción tan importante en el plan de salvación de Dios para con nosotros. Porque esa palabra de redimir tiene una función muy especial, o tenía una función muy especial entre el pueblo judío. Cuando un judío empobrecía y no tenía para pagar sus deudas, tenía dos opciones. ¿Ok? Tenía dos opciones. Una, ¿sí? Tenía la opción de vender su propiedad al mejor postor, al que más dinero le diera. Vender su propiedad. La otra era venderse a sí mismo como esclavo al deudor hasta que pudiera pagar toda la deuda, todo lo que debía. Esas eran las únicas dos opciones. Empobrecía por situaciones que no tuvo control sobre ellas, empobrecía porque andaba de borrachales, empobrecía por la razón que empobreciera. Las únicas dos opciones que tenía era vender sus propiedades que tenía o venderse a sí mismo como esclavo, ¿sí? Hasta que pudiera pagar todo lo que debía o hasta que llegara el año de jubileo. El año de jubileo se celebraba cada 50 años. Y en el año de jubileo, todas las deudas quedaban perdonadas. Todas las deudas quedaban perdonadas, no importa cuánto se debiera todavía de la deuda, todas las deudas quedaban perdonadas y las propiedades volvían a las personas, a los dueños originales. Y esto lo hizo Dios para que las tierras que Él les había dado a las diferentes tribus nunca las perdieran y siempre estuvieran con cada tribu. Pero abrió la posibilidad de que hermanos ayudaran a hermanos, pero si no podían pagar, cuando se cumplía el año de jubileo, tenían que, aunque les debieran todavía la gran mayoría del dinero que habían prestado o habían perdido, lo que sea, tenían que devolver la propiedad a la persona, al dueño original, o tenían que dejar al esclavo completamente libre, ¿sí? Entonces, el Señor tenía esto tan bien pensado, ¿ok? Porque vamos a suponer yo me meto en problemas financieros y necesito vender mi propiedad y es el año 45. Ya no más faltan 5 años para el año de jubileo. Mi hermano no me podía negar a mí ayudarme porque ya faltaban nada más 5 años para el año de jubileo. Mi hermano tendría que buscar la manera de ayudarme, aunque al final de cuentas yo le iba a quedar debiendo porque iba a llegar el año de jubileo y me iba a tener que devolver mi tierra. Si entonces Dios hizo que los judíos se encargaran de los mismos judíos, pero esto sucede en una teocracia, no sucede en una república constitucional como en la que nosotros vivimos, ¿sí? Deberíamos de ser así. Deberíamos de cuidar de nuestros hermanos, deberíamos de ser la fuente para que se cubrieran las necesidades de nuestros hermanos, pero vivimos en una sociedad muy diferente en nuestros días, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo mismo nos dijo que porque la maldad se iba a multiplicar, ¿qué iba a suceder? El amor se iba a enfriar, ¿verdad? Entonces, eso era lo que tenían que hacer, pero había otra manera de salvarse. Y esto era por medio de lo que se conocía como el pariente redentor. El pariente redentor. Y el pariente redentor era el pariente más cercano del deudor que tenía el derecho, no la obligación, tenía el derecho
De nuevo, no la obligación, el derecho de comprar la propiedad del pariente que la había vendido y devolvérsela. O de comprar al mismo pariente y devolverle su libertad. O sea, ¿qué lo rescataba? Pagaba el precio de la esclavitud o de la deuda que ellos no podían pagar. Y a este pariente se le llamaba el pariente redentor. Y pueden leer acerca de ello en Levítico capítulo 25. Hay un pariente redentor muy famoso en la Biblia, no sé si alguien sepa quién es. Boaz, que fue el pariente redentor ¿de quién? De Noemí. Porque cuando Noemí y sus hijos y su esposo se fueron, ¿se acuerdan? Cuando volvió ya otro tenía su propiedad. Y mandó a Ruth a que anduviera persiguiendo a Boaz, porque era el pariente redentor, que tenía el derecho de comprar de nuevo las propiedades de Elimelech, que era el esposo de Noemí, y devolvérselas a Noemí. Y finalmente Boaz se convirtió en el pariente redentor de Noemí. ¿Sí? Finalmente Boaz se convirtió en el pariente redentor de Noemí. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, yo te redimí, entonces está diciendo que Él es el pariente redentor de ellos, que los había comprado de su esclavitud en Egipto y les había dado su libertad. Y esto es importante para nosotros en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ese pariente redentor es nadie menos que ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tuvo que venir como hombre, para hacerse un pariente cercano de nosotros, como Dios no podía ser un pariente cercano de nosotros, porque no tendría nada que ver con nosotros como hombres pecadores. Tenía que ser 100% hombre, 100% Dios, para cerrar la brecha que había entre el hombre pecador y un Dios completamente santo, perfecto, bueno y justo. Entonces, en el Nuevo Testamento ese pariente redentor es nuestro Señor Jesucristo. Él vino para pagar una deuda que no debía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Y por eso se le llama redentor, porque Él pagó la deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar para ser liberados del pecado y de la muerte, que es la paga por el pecado. Y de nuevo, la muerte, no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte que consiste en la separación de Dios para toda la eternidad. Esa es la verdadera muerte. No el morir físicamente, porque cuando morimos físicamente, el cuerpo va a la tierra donde fue tomado y el espíritu, ¿qué dice en Eclesiastés? Vuelve a Dios quien lo dio. ¿Verdad? Entonces, estar con Dios yo no lo consideraría muerte. Yo consideraría que voy a estar más vivo que nunca cuando esté en la presencia de Dios. ¿Verdad? Y gracias a Dios ya no voy a estar en esta tierra. Y de una manera o de otra voy a ser liberado de la prisión que es este cuerpo y esta tierra cuando esté en la presencia de Dios. ¿Sí? Noten lo que dice en Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, pero son justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Él es nuestro redentor. Por eso se le llama nuestro redentor, es nuestro pariente redentor. Es el que nos compró a nosotros de la esclavitud al pecado. Es el que compró el paraíso para nosotros por medio de su sangre para que podamos estar de regreso en él. Recuperó el paraíso que Adán perdió por nosotros. En 1 Corintios capítulo 1, los versículos 30 y 31, noten lo que dice. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Yo no tuve nada que ver con la adquisición de mi libertad. Yo no tuve nada que ver con la adquisición del paraíso de nuevo. Yo no tuve nada que ver con las bendiciones que voy a recibir de parte de Dios. El que lo hizo fue Cristo como mi pariente redentor. Él pagó mi deuda.
Todo debo a Él, porque Él lo pagó. Eso es lo que estaba haciendo en la cruz. Eso es lo que estaba haciendo cuando vino a la tierra y estuvo aquí 30 y tantos años ministrando y predicando el evangelio. Estaba tratando de decirle a la humanidad que había un pariente redentor que podía comprar su deuda, que podía comprar su culpa, que podía comprar su pecado y su condena y liberarlos de la paga del pecado, que es la muerte. En Tito capítulo 2, los versículos 11 al 14, noten lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de ¿quiénes? Todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir vivir esta época de manera sobria, justa y piadosa. Vamos a leer ese versículo otra vez, ¿sí? El versículo 12. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Eso es lo que se supone que debemos estar haciendo todos nosotros. Mientras, sigue diciendo el versículo 13, aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo podemos saber que en realidad hemos sido redimidos? ¿Cómo podemos saber que en realidad somos parte del pueblo de Dios? ¿Cómo podemos saber que en realidad somos salvos? Vamos a ser un pueblo celoso de buenas obras. No vamos a vivir en esta vida tratando de hacer lo mínimo, lo menos que pueda hacer. Voy a buscar hacer todo lo que yo pueda hacer para dar a conocer el mensaje del evangelio a toda criatura. Voy a vivir tratando de hacer todo lo que yo pueda hacer para que mi vida manifieste el cambio, la redención que Dios ha hecho por mí por medio de Jesucristo. Voy a vivir esmerándome, no para ganarme el favor de Dios, sino porque ya tengo el favor de Dios. Voy a esmerarme de una manera completamente libre para traer gloria y honra a su nombre con mi forma de vivir. ¿Sí? Y no legalísticamente, con toda libertad. Porque hay una manera legalista de servir y hay una manera libre de servir. Y la manera en la que Dios quiere que sirvamos es de una manera libre. ¿Sí? No por obligación. Sí, no porque de alguna manera, si no sirvo, Dios no va a estar contento conmigo, lo que sea. No, voy a ser liberal en mi manera de servir. Voy a ser liberal en mi manera de usar mi tiempo, mi talento, mi tesoro. Voy a ser liberal en usarlo todo para Dios, porque Él fue finalmente el que me lo dio todo a mí. En Hebreos capítulo 9, los versículos 11 y 12, noten lo que dice: pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Versículo 12, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de ¿qué? Su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros que la redención eterna. No pierdan atención a la palabra eterna. La redención eterna, porque no es una redención para cierta cantidad de tiempo, es una redención eterna. No tiene fin. Si ya somos redimidos, esa redención no se nos va a acabar. Y saber eso nos debe ayudar a vivir completamente libres de culpa, sin estar cargados constantemente por pensar que Dios nos ha olvidado, por pensar que Dios ya no nos quiere, por pensar que Dios me está castigando y como me está castigando voy a tener que pagar hasta el último céntimo que le debo y hasta entonces no me va a dejar en paz. ¡No! Las cosas que nos pasan, se nos dijo claramente que nos iban a suceder y porque Dios es Dios y es justo, va a tener que dejar que sucedan, pero aún en medio de ello,
El Señor va a estar como los papás con los niños cuando se empiezan a parar para caminar. ¿Sí? Cuando los niños empiezan a parar para caminar y se caen, el papá no le da, ¡levántese! Ok, imagino que va a haber uno que otro así, ¡levántese! No, lo levanta, lo sacude y lo pone a caminar otra vez y anda detrás de él. Sabe que se va a volver a caer, sabe que va a volver a fallar, pero bien anda a su alrededor cuidando que no se vaya a golpear, que no se vaya a hacer más daño del que es necesario que se haga. Así es Dios. Sí, así es Dios y tenemos que reconocer a ese Dios. Él es nuestro Redentor, Él envió a su Hijo para que por medio de su sangre Él fuera nuestra redención. Y por eso Job dice en Job 19, los versículos 25 al 27, noten, mucho antes de que Génesis escribiera, Job dijo esto: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Y también sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro yo estoy desfalleciendo. ¿Se veían la fe de Job? Sí, yo sé que estoy menguando, yo sé que me estoy haciendo más viejo, yo sé que me estoy, ¿verdad? Cada vez me descompongo más, pero no importa, porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que lo voy a ver con mis propios ojos. Nadie me lo va a contar, yo lo voy a conocer. Así como Pablo dice en 1 Corintios que nosotros vamos a conocer a Él tal y como Él nos conoce a nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya nos redimió. Él ya pagó. Al decir que Él nos redimió, quiere decir que Él ya pagó. En la cruz dice tetelestai, que quiere decir consumado es, que quiere decir la deuda está completamente saldada. Ya no le debemos nada a nadie. Él pagó por nosotros y pagó eternamente. Y por eso estamos agradecidos, amén. Y luego le dice también: yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. ¿Sí? No se llamaba Israel, se llamaba ¿cómo? Jacob. ¿Y se acuerdan por qué le pusieron Jacob? Porque salió agarrado del talón de su hermano. Es más, la palabra correcta de la traducción es suplantador. ¿Qué es alguien que es un suplantador? Suplanta a otra persona, quiere tomar el lugar de la otra persona. Claro que nosotros lo reducimos a tramposo, ¿verdad? Que lo fue, definitivamente. Los que conocemos la historia sabemos que lo fue, pero él estaba siempre tratando de suplantar a su hermano. ¿Por qué? Porque si suplantaba a su hermano iba a recibir la mejor herencia, que era la herencia del primogénito, que finalmente no tuvo que hacer todo lo que hizo porque Esaú era muy buen vendedor, ¿verdad? Vendió su primogenitura, ¿por qué? ¿Se imaginan? Digo, a mí me encantan las lentejas, no me malentiendan, me fascinan las lentejas, especialmente cuando las hacía mi nana. Pero no valdría, un plato de lentejas no valdría el darle mi primogenitura, la herencia del primogénito. Pero así es la gente que no tiene un sentido espiritual, así es la gente que no ve las cosas espirituales dándoles el valor que se les debe dar. Cambian las cosas espirituales, cambian las cosas de Dios por cualquier plato de lentejas. Cambian las cosas de Dios que tan valiosas son, que tanto le ha costado a Dios dárnosla, por cualquier cochinada que el diablo le presenta, que cree que lo va a hacer más feliz, que cree que le va a dar mayor éxito, que cree que le va a dar mayor riquezas. Y hay tantas cosas que son buenas, no me malentiendan, pero que si no tenemos cuidado nos vamos de trompa persiguiéndolas y nos perdemos de lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Estaba escuchando un comercial hoy de cómo hace algunos 5 y tantos años, que a los jóvenes que estaban saliendo de la secundaria y estaban entrando a la universidad les estaban diciendo que deberían de aprender a
a code. ¿Qué es en español code? A codificar. Programación, que tenían que aprender con programación porque la programación era el futuro y las computadoras y todo. Entonces estudien para programar, ingenieros electrónicos, ingenieros en computadoras, estudien eso. ¿Saben quiénes van a ser los primeros que van a perder su trabajo ahora con lo de la inteligencia artificial? Esas personas. Esas personas, se está deduciendo que esas personas van a perder su trabajo porque se va a empezar a usar inteligencia artificial para todas esas cosas. ¿Saben quiénes no van a perder su trabajo? Los plomeros, los mecánicos, los pintores, todos aquí, los soldadores, los que arreglan aires acondicionados. Los estilistas. No. ¿Se acuerdan de aquella? Me acordé de aquella canción de los 60s donde decía que los salones de belleza iban a desaparecer porque se pusieron en huelga. ¿Y qué decía? Y ahora vemos peinadoras para allá y sin trabajo. Y peinadoras para acá y qué gran traje. Bueno, en fin, me acordé cuando dijo los estilistas. Pero aquello que tanto elevaron, ahora ya no va a tener valor. Y lo que despreciaron, lo que menospreciaron, es lo que más se va a necesitar. Entonces imagínense las personas que gastaron cientos de miles de dólares en la educación de sus hijos para que fueran ingenieros en computación y programadores y todo ese argüende. Y ahora no van a encontrar a dónde irse a trabajar. En lugar de haber sido plomeros o soldadores o carpinteros, que son los que van a tener trabajo. Se me hace que voy a abrir un taller de plomería yo. Yo soy bueno para la plomería. Siempre y cuando nada más se trate del ¿verdad? Porque si se trata de las otras herramientas y todo eso, no creo que la vaya a hacer. Ok. Entonces el decir el Señor, yo te di tu nombre Israel, tú me perteneces, ¿sí? Demuestra la relación íntima que tenía con los israelitas. De nuevo, porque aquí el Señor está hablando con el pueblo de Israel, no está hablando con Israel, el individuo. Que a propósito, de nuevo, es semejante a la relación que ahora tiene Dios con la iglesia por medio de Jesucristo. Es muy semejante a la relación que ahora Dios tiene con la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como al cambiar el nombre de Jacob a Israel, toda su descendencia pasó a ser conocida como Israel, el pueblo de Dios. Así también en Cristo nosotros también pasamos a ser conocidos como el pueblo de Dios. ¿Sí? Y entonces ahora podemos contarnos, como dice Pablo a los Efesios, como les dice Pablo a los Efesios, podemos contarnos junto con el pueblo de Dios, no porque hayamos tomado su lugar, sino porque los dos pueblos en Cristo vienen a ser uno ahora. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, noten lo que dice. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces, así como Israel, todo el pueblo de Israel vino a ser conocido como Israel, porque ese fue el nombre que Dios le dio a Jacob. Así nosotros también somos en Cristo conocidos como pueblo de Dios, porque Él nos unió al pueblo original de Dios, que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, a la luz de esto, a la luz de lo que hemos visto en este primer versículo, ¿sí? Podemos entonces entender las promesas que les hace a continuación. O sea, porque yo soy todo eso para ustedes, les está diciendo, ¿sí? Y lo es para nosotros los creyentes en Cristo también. ¿Qué es lo que les promete? Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Se fijan? A la luz de todo lo que soy para ti, yo soy el que te crié, yo soy el que te formó, yo soy el que te di nombre, yo soy el que te redimió, yo soy el que hice todo eso. A la luz de todo ello, esto es lo que te puedo prometer. Que pase lo que pase, estés pasando por lo que estés pasando, yo voy a siempre a estar contigo. Noten que dice cuando pases por las aguas, ¿sí? Cuando cruces los ríos, cuando pases por el fuego. Noten que no dice si algún día, por casualidad, tienes que pasar por las aguas. O si algún día se te van las 4 y tienes que cruzar los ríos. O si algún día me descuido de ti y tienes que pasar por el fuego. Dice cuando tengas que experimentar estas cosas. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está asegurando que tarde o temprano vamos a pasar por ello. Porque yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera, alguna vez hemos pasado por aguas muy profundas. En donde por más que pataleábamos, sentíamos que esas aguas nos iban a ahogar. Por más que movíamos las manos, las aguas ya casi nos cubrían, nos llegaban hasta la nariz y nos querían. ¿Alguna vez les ha pasado eso en la playa? Cuando se meten en una corriente que los jala hacia adentro y de repente ya andan de puntitas. ¿Sí? Imagínense, miren lo alto que yo estoy. ¿Pasó, Normita? No se necesita mucho para que el agua me pase por encima. Y me ha pasado cuando menos un par de veces que yo me meto muy acá al agua y me siento como que yo sé, ¿verdad? Porque siempre le dicen a uno, cuando te metas en una contracorriente, no nades hacia afuera, nada paralelo con la playa y tarde o temprano vas a salir. Y le da uno y le da uno. Y cuando se mete en uno de esos sin darse cuenta, le da uno y le da uno y le da uno. ¿Y saben qué? No sale y no sale y no sale. La última vez vi estrellitas. Miré toda mi vida así pasando por enfrente de mí. Hace mucho tiempo ya porque mi esposa estaba conmigo en la playa. Y ya sentía como que ya estuvo. Señor, ahí voy. Y de repente veo un salvavidas que viene hacia mí. Ya se armó. ¿Verdad? Pero resultó que cuando miré al salvavidas que venía hacia mí, ya pude tocar el fondo. Y así como que, no te preocupes. Ya, todo está bajo control. Me acuerdo que me dijo, are you all right? Are you all right? Y le digo, apenas, pero pues sí, ya. No sé si alguna vez se han sentido así, pero se siente re feo. Se siente re feo. Y a veces en la vida pasamos por aguas así de profundas. A veces en la vida pasamos por situaciones así que no sabemos cómo vamos a salir de ellas, que nos están arrastrando más y más profundo. El Señor nos dice aquí, ¿saben que van a tener días como esos? Pero cuando tengas que experimentar estas cosas, yo voy a estar contigo. Cuando tengas que cruzar ríos, y a veces tenemos que cruzar ríos, para llegar de donde estamos a donde queremos estar. Y los ríos son un obstáculo. ¿Sí? Cuando pases por el fuego. Y hay pruebas de fuego que tenemos que pasar a veces que bárbaro. Son insoportables. ¿Sí? Pero en todo ello Él les asegura que Él iba a estar con ellos, así como nos asegura a nosotros que va a estar con nosotros, y las aguas no nos anegarán y el fuego no nos quemará. Sí, Israel iba a tener muchas pruebas en su exilio en Babilonia.
Y después de volver a su tierra también iba a tener más pruebas todavía. Y sigue teniendo pruebas todavía. Creo que podemos estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero a través de todas esas pruebas hemos visto que la mano de Dios ha estado con ellos. Ha estado con ellos porque Él les prometió que iba a estar con ellos. Nosotros también tenemos nuestras pruebas. Las pruebas son inevitables. La pregunta entonces no es si vamos a tener pruebas, es una seguridad que vamos a pasar por pruebas. Pero en medio de cada una de esas pruebas, Dios va a estar con nosotros. Y creo yo que si hemos pasado por pruebas, tenemos esa experiencia ya para ver hacia atrás y decir, ok, esta prueba está brutal, pero ya he pasado por otras pruebas muy difíciles y Dios ha estado conmigo y me va a ayudar en esta prueba también. Esa fue la experiencia de los israelitas. Ellos ya habían tenido este tipo de experiencias con el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor los sacó de Egipto y salieron con todas las cosas que se llevaron de Egipto? Salieron con vestidos y con joyas y con oro y con de todo tipo. Los egipcios los echaron para afuera y ahí iban, ya iban bien tranquilos, iban rumbo a la tierra prometida y de repente, ¿qué tienen enfrente? El Mar Rojo. Y voltean para atrás y ¿qué tenían detrás? Los egipcios. Oh, ¿y ahora? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Esténse quietos. Yo voy a pelear por ustedes. Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y en Éxodo capítulo 14, los versículos 21 y 22 dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental, y eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar quedara ¿qué? Seco. Versículo 22, así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. ¿Se imaginan cómo iban los israelitas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y miraban en las murallas de agua, una a un lado y la otra a la otra. Y cruzaron completamente. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando los egipcios trataron de cruzar? ¿Qué sucedió? Se cerró el mar y se ahogaron todos. Tenían algo que era muy difícil de sobrellevar, que era muy difícil de vencer. Pero ¿qué pasó? Dios estaba con ellos. Dios estaba cumpliendo su promesa. Les volvió a pasar, ¿se acuerdan dónde? En el río Jordán, cuando iban a cruzar a la tierra prometida. ¿Sí? El río Jordán se desbordaba. ¿Sí? Se desbordaba en el tiempo que llegaban al río Jordán y llegaron y pues, ¿cómo le hacemos? En aquel tiempo era un río bárbaro. Ahorita ya es un río que casi está seco, le corre poca agua en muy pocos lugares, pero en aquel tiempo era un río bárbaro. ¿Sí? Pero en Josué capítulo 3, los versículos 14 al 17, ¿no es lo que dice? El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuestos a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zeratán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y al mar salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno ¿qué? Seco. ¿Se dan cuenta? Pero hay una cosa que tenemos que ver aquí, que en este caso no se quedaron parados a la orilla y el río se detuvo. ¿Qué tuvieron que hacer primero? Tuvieron que avanzar. Y en cuanto las sandalias de los sacerdotes se mojaron, ¿qué sucedió? Las aguas se detuvieron. A veces nosotros también tenemos el río enfrente, sabemos que es algo
difícil, sabemos que es algo grande, sabemos que es algo que puede acabar con nosotros, pero tenemos que seguir hacia adelante. Por fe tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que dar ese paso de fe, y en cuanto demos ese paso de fe, ¿qué va a suceder? Las aguas se van a detener. Pero tenemos que dar el paso de fe, ¿sí? Ahora, al hablar de caminar por el fuego, ¿sí?, tenemos que ver hacia el futuro. Sí, tenemos que ver hacia el futuro. Podemos ver lo que sucedió con Sadrac, Mesac y Abednego durante el exilio, y cómo Dios los protegió y fueron echados en el horno, cuando fueron echados, en el horno de fuego por el rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de la historia? El rey Nabucodonosor decretó que al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y de cualquier otro instrumento musical, todos debían arrodillarse ante la estatua de oro que él había levantado para adorarla, y que quien no se arrodillara y la adorara sería arrojado en un ardiente horno de fuego. Busquen en su Biblia Daniel capítulo 3, porque Sadrac, Mesac y Abednego decidieron que no lo iban a hacer, ¿sí? Sadrac, Mesac y Abednego dijeron: nosotros no vamos a postrarnos ante ningún Dios, ni vamos a postrarnos ante ninguna estatua, no le hace que sea adorada, no le hace lo que hayas decretado, no le hace que hayas amenazado a todo el mundo con echarlo al horno de fuego. Nosotros no lo vamos a hacer, porque para nosotros Dios es primero. Para nosotros Dios es primero. Y cuando ellos decidieron que no lo iban a hacer, noten ahí en Daniel capítulo 3, comenzando con el versículo 13, noten, Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces, si al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zarpoñas y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. Noten el versículo 18, subrayenlo si no lo tienen subrayado. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo estos muchachos? Nosotros tenemos la confianza de que nuestro Dios nos puede salvar. Pero si no lo hace, de todas maneras no vamos a doblar la rodilla delante de tu estatua, no vamos a adorar dioses ajenos. Esa es la resolución que todos nosotros deberíamos de tener como cristianos. De que no va a haber nada ni nadie que nos disuada de adorar únicamente al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y que sí le estamos pidiendo que nos salve de algo, sí le estamos pidiendo que nos sane de algo, sí le estamos pidiendo que quite la carga, que quite la prueba, que no nos deje quemarnos en el fuego. Pero tenemos que estar resueltos, aunque no lo haga, Él es Dios y merece toda nuestra obediencia, toda nuestra honra, toda nuestra alabanza. Seguimos leyendo ahí en Daniel 3, en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sadrac, Mesac y Abednego, así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que lo ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus manos, mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego?
Ellos le respondieron, así es en verdad, su majestad. El rey dijo, pues yo veo 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Versículo 26 dice, dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. Oh my goodness. Ni siquiera olían a humo. Noten el versículo 28, en ese momento Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que hizo que el rey Nabucodonosor reaccionara así? La forma en la que Mesach, Sadrach y Abednego enfrentaron la prueba. A veces queremos tener un testimonio poderoso, ¿no es cierto? A veces queremos tener conocimiento bíblico y tener el evangelio bien aprendido y poder hablar de cosas, de versículos y capítulos y lo que Dios dijo y así dice el Señor. ¿Saben qué? La manera en la que enfrentamos las pruebas es uno de los mejores testimonios que le podemos dar al mundo de lo serio que es nuestra fe en Cristo Jesús. Como cristianos no hay razón para desmoronarnos cuando vienen las pruebas difíciles. Como cristianos tenemos a un Dios poderoso que está dispuesto a salvar y que nos ha redimido eternamente. Va a haber veces, mis hermanos, en las que vamos a tener que pasar por el fuego, pero la promesa de Dios es que con nosotros también hará lo que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos ni las llamas arderán en nosotros. Ni nuestras ropas olerán a humo. Porque Dios está con nosotros. En el Salmo 34, los versículos 17 al 19 dice, los justos gimen y el Señor los escucha y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. De una manera o de otra. Pero nos libra de todas nuestras angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por ¿cuántas? Muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas, de una manera o de otra. En el Salmo 50, los versículos 14 y 15 dice, yo soy el Dios Altísimo, en vez de sacrificios ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Clama a mí. Yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Yo te libraré. En el Salmo 94 dice, Señor, cuán dichosos son aquellos a quien corriges e instruyes en tu ley. ¿Quién dice amén? Versículo 13, en tiempos difíciles les das tranquilidad, mientras que para el impío se cava una fosa. Tú, Señor, no abandonas ni desamparas al pueblo que has hecho tuyo. La justicia volverá a ser justicia y los de recto corazón irán tras ella. Oh my goodness. Oh my goodness. ¿Se fijan? De nuevo Isaías 43:2. Lo que les dice, porque yo te creé, porque yo te formé, porque yo te redimí,
porque yo he hecho todo por eso, por ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Lo creemos? Amén. Aferrémonos a esas promesas. Descansemos en ellas. Confiemos que así dice el Señor, y porque es el Señor el que lo dice, así va a ser. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos versículos que hemos escudriñado hoy, Señor. Y te damos gracias por todos los versículos que hemos leído y que de alguna manera respaldan lo que los versículos originales nos dicen, Señor. Ayúdanos a estar completamente seguros en nuestra mente y corazón, que no importa qué situación estemos pasando, no importa la razón por la que estemos pasándola, Señor, no importa lo difícil de la prueba, lo profundo del mar, lo caliente del fuego, Señor, tú siempre estarás con nosotros para ayudarnos, Señor, guiarnos por el camino, para darnos ese fin que esperamos, que finalmente es estar contigo en la gloria un día, Señor, en el día que tú ya lo hayas determinado. Bendice a tu pueblo, Señor, sigue enseñándonos a través de tu palabra las cosas que quieres que sepamos de ti, para la honra y gloria de tu nombre. Y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.